Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Ay, corazones, ya estamos en pleno con este dragón de madera. ¿Qué tal? Qué alegría, tantas familias, tantas lindas personas, tanto solos, acompañados en amigos que nos hicieron favor de compartir sus cenas, sus decoraciones. Muchísimas gracias. Ya vieron que estuvimos ahí todo el fin de semana compartiendo también nosotros el mega festejadón que vimos nosotros en Centro Quantum recibiendo el dragón. Porque sin duda, corazones, es un año que va a involucrar muchos cambios en nosotros, pero no solamente externos, no solamente del mundo, no solamente de la economía, del trabajo, de lo que te dediques. El mundo seguirá rodando, pero también los cambios son internos en nuestras creencias, formas de actuar. El trabajo más difícil que podemos hacer en esta vida es trabajar en nosotros mismos, porque cuando encontramos algo que pensamos que no está bonito, lo rechazamos, nos llena de culpa, de vergüenza, no queremos verlo, lo tapamos, lo evadimos. Y por eso es que pues no somos especialistas en este podcast en realizar trabajo personal para que desarrollemos esa conciencia. Y bueno, pues ayer que tuvimos en nuestro trabajo anual de el trabajo de sanación de la energía de la pareja y limpieza y ritual de la energía sexual, bueno, pues con mucho gusto a muchos de los acompañados, alumnos, compañeros que tuvimos el día de ayer, les debo esta información, así que para ellos y para todo quien lo pueda necesitar, vamos a trabajar de todos los temas. En el cuerpo habla lo que la boca calla, de todos los temas ginecológicos, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor femenino. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que vamos a manifestar en el aparato reproductor, pues básicamente va a ser hacia donde se enfoca el conflicto, pero vamos hablando de lo general, de lo más fundamental y luego pues con los otros podcasts que hemos hecho de las mamas, del cáncer de mama, de todo esto, pues ya podremos ir completando la información. Bueno, todos los problemas ginecológicos y enfermedades derivadas del sistema reproductor femenino, estamos hablando de útero, vagina, labios, trompas, ovarios, mamas, ¿verdad? Entonces, todo este aparato reproductor femenino nos está hablando de un conflicto, uno solamente, rechazo a la feminidad y con una connotación de suciedad. Y entonces, bueno, como te decía, depende del problema, si es en las mamas que son para alimentar, el útero se encarga de alimentar al bebé para hacerlo vivir, real o simbólico, el bebé. Por eso pueden ser tanto temas de dinero como otras personas. Lo que yo considero mi bebé, mi negocio, que lo tengo que alimentar, cae en el útero. Trompas siempre nos va a hablar de vínculos de comunicación, generalmente de la pareja. Y el ovario se encarga de hacer células maduras que puedan generar vida, ¿verdad? De eso se encarga. Labios y vagina es el acceso, desde los tocamientos hasta el acceso, la posibilidad de la actividad sexual para procrear. Estamos hablando a nivel biológico, y bueno, pues debemos entender que depende de dónde está el problema enfocado, será uno u otro el conflicto, pero principalmente debemos trabajar y retomar el sentido de la feminidad y recordar que no existe suciedad alguna en la reproducción ni en la sexualidad misma, para nada. La suciedad solo existe en las opiniones denigratorias
o en los recuerdos, muchas veces transgeneracionales, muy degradantes, en que se van confundiendo las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si venimos de mujeres, madres, abuelas, bisabuelas, tías, abuelas, que han sido muy denigradas por ser mujeres, por la razón que gustes, pues entonces esas memorias van a ir viajando en las generaciones en donde se va a rechazar la feminidad, pues por tantas opiniones o juicios al respecto, ¿verdad? Entonces la sexualidad y la reproducción realmente, corazones, son bendiciones, ¿no? Son la posibilidad de gestar no solamente vida, sino muchas otras cosas en nuestra vida. Y bueno, pues básicamente, por ejemplo, el problema de los ovarios son las gónadas u órganos reproductores y productores, secretores, vamos a decir, de hormonas sexuales y de óvulos. Entonces, son estructuras como almendritas que miden más o menos 1 por 2 por 3 y que en una mujer fértil más o menos, variando dependiendo del ciclo del tamaño, y pesan unos 6 o 7 gramos. Los ovarios son de color blanco grisáceo y están fijados a ambos lados del útero por los ligamentos uterováricos, ¿no? Los ovarios femeninos son el equivalente, vamos a decir, a los testículos masculinos. Cumplen la misma función. Son productores y secretores de hormonas sexuales. Y bueno, básicamente el conflicto que está en el ovario, puede decirse que se vive como una pérdida, ¿no? Entonces el conflicto es de pérdida. Ejemplo, se perdió un hijo, se perdió un mejor amigo, una persona querida, un animal, una mascota, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un conflicto de pérdida para somatizar los ovarios, más culpabilidad, ¿no? Y a veces más un golpe bajo, ¿no? O sea, algo que fue muy bajo, muy denigratorio. Cuando hay un conflicto muy feo, muy asqueroso, se va a somatizar también la zona genital, labios y vagina, ¿vale? Entonces, son connotaciones sexuales que se han vivido en relación a un hombre, ¿verdad? No es que sea así, es que así se vivió, ¿verdad? Entonces, pues la pérdida de un hijo real o virtual o simbólico, ¿no? Haber sido denigrado, amonestado, degradado. Es un miedo anticipado a ser degradado, miedo anticipado a perder. Entonces, por ejemplo, para una diestra, el ovario izquierdo tiene que ver con tener la capacidad de reproducirme, ¿no? Entonces, por eso el ovario izquierdo genera, a veces hay edades de las mujeres en las que ya están en urgencia biológica, pues porque ya están listas, vamos a decir, para procrear, lo cual significaría irse del nido, y por eso pues el cuerpo, biológicamente hablando, empieza este proceso de reproducción a generar muchas hormonas que a veces se apelmazan en quistes, ¿verdad? El ovario derecho es: necesito ser más atractiva para atrapar el bocado sexual, el bocado de la pareja y después del nido. Entonces el derecho pues se somatiza. Y si son los dos, pues tienen ambos conflictos. Entonces el ovario se puede inflamar, puede generar algún quiste, pero cuando hablamos del concepto del ovario poliquístico, dice el doctor Hammer que estas son mujeres que están sometidas a su propia loba interna, que tienen maridos o parejas inmaduras emocionalmente. Entonces la connotación de la mujer de ovario poliquístico son mujeres celosas, controladoras, con excesos de responsabilidades, ¿no? O sea, vamos a decir las ingenieras, porque se las ingenian para todo, en roles, pues muy dominantes, ¿no? Memorias de no padre. Entonces, pues existen muchas formas de enfocar la pérdida en estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué he perdido? La dignidad sexual, la capacidad reproductiva, ¿qué he perdido? La pareja sexual o la pareja reproductiva, he perdido un hijo o normalmente un hijo virtual, ¿no? En estos casos, como ya dijimos, mascotas, hermanos, negocios, padres, lo que yo considere como un hijo. Entonces siempre va a haber en nuestros ovarios un conflicto de miedo a perder o una pérdida que pues no puede ser suplida, ¿no?
La expresión suele ser algo útil en caso de que estas células germinativas tengan un concepto más claro que debemos plantearnos, ¿no? O sea, primero, en términos a la pérdida, ¿cómo puedo recuperar lo que siento que he perdido? Dos, si los planes que estoy haciendo, las acciones, las conductas, las personas con las que me estoy vinculando, realmente me están sirviendo para recuperar eso que quiero conseguir, ¿no? Entonces a veces ahí es donde entramos en contradicción, ¿no? En donde puede que quiero recuperar el hijo, entre comillas, porque el hijo también puede ser simbólico, que se ha marchado de casa, por decir, si hablamos de un hijo real, quiero recuperar a mi hijo que se fue de casa, pero entonces tengo que volverlo a gestar, volverlo a copular, ¿no? Entonces la intención del líbido de volver a ser el hijo, pero lo voy a hacer utilizando una pareja de la que también quiero desprenderme o separarme. Entonces ahí entramos en muchos conflictos de suciedad, que es lo que hablábamos hace rato, de desvalorización, y ahí somatiza la vaginitis, la cistitis, ¿verdad? Entonces también puede ser que no nos consideramos biológicamente aptos ya para la procreación. Entonces, bueno, los sentidos simbólicos del inconsciente aquí dan muchas vueltas, corazones. Siempre se recomienda que puedan consultar a un profesional de la salud a nivel de bio para que pueda realmente centrarte y entender el concepto de esta pérdida simbólica. Son muchas preguntas y muchos aspectos los que se tienen que ver. Una persona no es 2 más 2 es 4, sino tiene que ver el transgeneracional, tienen que ver las abuelas, tienen que ver la forma de haber sido gestados nosotros, qué número de hijos somos o hijas somos, qué número de hijas somos, cómo nos llamamos, si el nombre es masculino o femenino. Por ejemplo, pues ya sabes, las Fernandas, las Claudias, las Alejandras, las Adrianas, todos esos son nombres masculinos. El nombre de pila a nivel del inconsciente colectivo es masculino, ¿no? Adrián, Alejandro, Fernando, Claudio, esos son los nombres. Entonces, son tantas cosas las que tenemos que ver, qué es la semilla que sembraron en nosotros y qué lealtades son las que llevamos, que es lo más importante entender, que es evidente que si hay un conflicto en el aparato reproductor femenino que está trayendo conflictos con la feminidad, hay una sensación de suciedad, ¿no? Se empieza vida sexual, no estoy casada, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir mis amigas? Entonces se empieza a somatizar este rechazo, algo que he perdido a nivel inconsciente y siempre con una connotación de pérdida y suciedad, ¿no? Entonces lo más importante es que pues nada se pierde realmente en el universo, solo tenemos que aceptar la transformación, que siempre es afín a la evolución y que es el camino de una persona de manera individual. No hay una respuesta, sino son muchas y es un camino de vida, ¿no? Hemos hablado mucho en este podcast del yin y el yang, todo eso está en temporada 1, de la energía masculina, de la energía femenina, de la energía de mamá, de la energía de papá. Entonces dedíquense ustedes a ver que este material está de manera gratuita para que ustedes hagan su propio trabajo, ¿no? Entonces, siempre hay que entrar en estos procesos de perdón a todas las pérdidas que consideramos, soltar lo que no nos corresponde, porque lo más importante, corazones, es entender que cuando hay desequilibrios entre lo femenino y lo masculino, queremos que predomine mucho más encima uno del otro en nosotros, que siempre por dominio cerebral por género, pues sí debe de haber un poquito más, pero bueno, no quiero hacer los bolas, eso es por supervivencia biológica, para que haya un predominio hormonal. O sea, si yo soy mujer, independientemente de mi preferencia sexual, yo debo de tener más hormonas femeninas, porque eso va con mi aparato reproductor y me permite tener salud. Y si soy varón, independientemente de mis preferencias sexuales, tengo que tener más testosterona para que mi aparato reproductor y mi mente y todo funcione bien. Entonces, independientemente, repito, de la preferencia sexual, el dominio del género tiene que ver con las hormonas. Entonces, cuando hay un conflicto ahí, con papá, mamá o con los dos,
pues la psique entra en conflicto porque no puedes rechazar lo que realmente eres. Es que toda la vida me dicen, es que toda la vida me hubiera encantado ser varón. Pues sí, pero pues no lo eres, entonces estamos contra la naturaleza. Y aceptar lo que uno es, aunque nos hubieran deseado varones, pues es problema de otras personas. Nuestro trabajo es ir desprogramando esas lealtades y irle diciendo a nuestra psique que sí se puede, ir aceptando la energía femenina como positiva, como limpia. Fíjense, hay familias tan así arcaicas en los pueblos, en los ranchos, que la creencia a veces del papá era que no querían niñas, uno, porque le tenía que pagar las bodas y dos, porque las violaban. Entonces se va viajando esas memorias en las que se rechazan a las niñas. Hay otras familias que por el tema del negocio, por otras razones, ¿no? Pero son tantas y tan diversas, tan amplias, tan variadas, que por eso cada caso debe de verse en individual para ser mucho más asertivo. Lo que sí te puedo decir es que los conflictos del aparato ginecológico definitivamente tienen que ver con la función femenina, rechazo a la menstruación, como si fuera algo que nos hace perder, ¿no? Algo jodido, cuando que en realidad la energía femenina en ese proceso de menstruación es una limpieza energética, es una oportunidad de restauración de la energía y de la psique de la mujer, pero pues si la vive con un rechazo profundo, pues porque le estorba, pues ahí ya hablamos de memorias inclusive de cómo fuimos gestados, de nuestras madres, mujeres, de nuestras abuelas. Entonces, abrazar lo que es la realidad, porque pues nosotros vivimos en un Disney en donde queremos otra cosa de lo que somos y abrazar la realidad, el cuerpo que tenemos, la función que tiene y entender desde qué creencias yo me he criado y pues siempre eso va a tener una llamada de atención cuando mi cuerpo está manifestando algo, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo, no? A veces, como decíamos en el conflicto de la loba interna, ¿no? Estoy rodeada de niñitos y aquí la mamá soy yo, ¿no? Entonces, pues ese tipo de conductas, lo único que va a hacer es que el aparato reproductor se esfuerce por gestar, madurar hijos, alimentar hijos, las mamas. Entonces hay otros podcasts que completan todo lo del aparato reproductor, como las mamas, el útero y los cánceres, por ahí los tenemos, que en realidad es lo mismo, o sea, vamos a hablar de un quiste, un tumor, inflamación o cáncer en el mismo aparato, realmente es el mismo conflicto, solamente es el nivel de intensidad, drama o víctimas con el que se vive el conflicto, es lo que te va a generar desde un quiste hasta que ya el tumor sea un cáncer. Entonces, bueno, corazones, pues a trabajarle, porque para eso venimos a la vida. Bueno, ya tenemos esta semana las sorpresitas hermosas. Vamos a sanar nuestros ojitos con todas las cosas que vamos a trabajar. ¿Qué les parece? Corazones, déjame tus comentarios. Te dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.